Señores, hablaremos de la muerte del delfín Francisco. El delfín es siempre el heredero del trono de Francia. Y del desgraciado señor Montecuculi. La muerte del hijo mayor de Francisco I, el rey de Francia, Francisco I de Valois. Así que estamos hablando primeros años del siglo XVI. Finalmente, este chico se llamaba Francisco también. Y finalmente Enrique fue el que logró suceder a su padre con el número de Enrique II. Parece que este delfín, Francisco, era extremadamente tímido y muy débil. ¡Ay, qué tímido y qué débil es este niño!, decían todos. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez. Entonces el rey se puso muy contento. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante. Y esto llenó de orgullo al rey Francisco, que por otra parte era un señor muy galante, muy aficionado a las damas, calavera. La joven acompañante de su hijo era la señorita Delefange, dama de honor del palacio. La había conocido este chico en un baile campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron mucho al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Las nuevas aventuras, sin embargo, llevaron al delfín a un frenesí que el tipo desconocía en otros tiempos. Desde luego amaba desaforadamente a Mademoiselle Defange, salía también de caza y se entregaba a juegos de pelota, durante los cuales recibía el aplauso cariñoso de su amante. Por esos tiempos, el emperador Carlos V de España, y en realidad Carlos V de Alemania, Carlos I de España, parecía vencer en todas partes. Era enemigo de Francia y ya había llevado sus tropas a territorio francés. Y justamente durante la campaña de Carlos y durante la defensa de Francisco, tuvo lugar el hecho que mencionamos. Durante una partida de pelota, el príncipe Francisco se sofocó. Disculpe, digo yo sofocándome también. Pues yo leo la palabra sofocar y me sofoco, y todo por el estilo. Bebió agua helada y murió a los 5 días. Tenía 18 años de edad. Sin embargo, en la corte francesa empezaron a tejerse sospechas acerca de la muerte del delfín. Nadie quiso creer que pudiera haber muerto solo por beber agua helada. Pero además, muchos no querían creer eso, pues, imagínense, significaba una cierta debilidad de la estirpe. Entonces convenía más bien que te asesinaran. Primeramente empezaron a sospechar de la pobre Mademoiselle Delefange. Se dijo que el príncipe Francisco ya había llegado sofocado al partido de pelota debido a los embates que le había ocasionado a esta chica unos momentos antes. Instrucciones para morirse. Téngase un encuentro venéreo antes del partido de pelota. Juéguese el partido de pelota y bébase agua helada. Inmediatamente usted morirá. Bueno, la muchacha se asustó ante aquellas murmuraciones y abandonó la corte. Bien hecho, ¿eh? Porque una vez que la mina se fue, empezaron a buscar otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que Carlos V había hecho envenenar a este chico. Según estas personas, parece que había un cómplice principal en las acciones de Carlos V. Ese cómplice era un noble italiano que estaba al servicio del delfín y que era el conde de Montecuculi, un copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, allí en Ferrara donde gobernaban los d'Este, allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas 3 cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes de un partido de pelota, moría. La segunda es que si uno bebía agua luego de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenador. Y entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho el amante del delfín, el conde de Montecuculi decidió huir, tomárselas de la corte, antes de quedar expuesto a un injusto castigo.
Error. Ese fue un error porque justamente esta huida fue interpretada como una prueba. Entonces lo persiguieron y lo metieron preso a Montecuculi. Y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara cuando rajó de la corte. Y allí parece que se había encontrado nada menos que con el emperador Carlos V. Y dicen que Carlos... Ah, no, esto había sido antes. Parece que Carlos le pidió noticias respecto a qué comían, el orden que reinaba en la casa real, y ahí mismo parece que planearon el envenenamiento del príncipe. Eso lo aseguraban todos los allegados a Francisco I. Voltaire, el filósofo, dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín llevaba arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces, le dislocaron los miembros y después lo mataron. Voltaire se ha indignado con esa muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás pudo haberlo envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudando del juego de pelota. Si bebió arsénico debió haber sentido dolores horribles en su garganta y el agua que ingirió debió haber adquirido colores por lo menos sospechosos, cosa que no ocurrió. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín. Después de todo, el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que ascendió al trono más tarde. Último detalle. Algún tiempo después de la muerte de Montecuculi, corrieron otros rumores que no llegaron a nada. Algunos acusaron del envenenamiento a Catalina de Médicis, la esposa de Enrique, el segundón, ¿no? Y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Pero esas aseveraciones nunca pudieron comprobarse. Les digo yo que en tal caso esta versión es más razonable que la primera, porque sí hay un interés y un motivo. Y hay otra cosa. Catalina tenía efectivamente unos perfumistas que trabajaban para ella, pero no eran en verdad perfumistas o no lo eran a tiempo completo, puesto que fuera de hora se dedicaban a envenenar a los enemigos de Catalina de Médicis, cosa que hicieron durante toda la larga vida de Catalina. Es cierto que esta presencia de los perfumistas y la muerte de los enemigos políticos de Catalina se verificó en una etapa muy posterior, incluso muerto ya en Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y como figura dominante en la política francesa, ¿no? Y tenía como costumbre utilizar el envenenamiento para quitar de la escena a quienes la molestaban. Se me dirá que también utilizó otros métodos, como por ejemplo en la famosa noche de San Bartolomé, en las que fueron asesinados miles de protestantes. Ella fue la instigadora de aquella noche, ella y el entonces rey Carlos, pero bueno, no los envenenó, los acuchillaron, los mataron, los degollaron. Decía, había que matarlos rápido, ¿me entienden? Ahora que Catalina ha muerto, es fácil decir esto, a nadie le importa mucho. En 1560 me pudo costar la vida esta declaración, así que no reclamo para mí ninguna condecoración. Dedicamos esto a Francisco, el delfín, sobre todo porque no debe ser fácil vivir con un padre que se obsesiona porque sus hijos no tienen amantes a los 13 años, ¿no? Francisco es el autor de la frase La donna è mobile, que escribió históricamente la mujer cambia. Y después, cuando se escribió el argumento de Rigoletto, en realidad la figura que utilizaron como inspiración era Francisco. Le cambiaron, pusieron otro noble, pero históricamente él estuvo medio retirado en un palacio y escribió en una pared con tiza La mujer cambia, ¿no? Era
era un hombre muy aficionado a las damas. Un día estaba con su primer ministro, cuyo nombre se me escapa ahora, pero lo podría recuperar. Bueno, no importa. Y hablaban de mujeres, hablaban. Y de episodios picarescos. Y entonces el ministro le pregunta, para usted, dice su majestad, ¿cuál es la distancia que hay entre un enamorado y un sinvergüenza o un libertino? Y el otro lo miró y le dijo, exactamente la distancia que hay entre usted y yo. Muy bien, hemos ido a la discoteca y hemos conseguido que el discotecario nos diera un tango llamado Mala Junta, que hace mención a casi todo las conflicto humano. Sí, a las malas compañías, a la vecindad de condes traidores, a la contratación de perfumistas envenenadores, etcétera, etcétera. Escucharemos Mala Junta en la versión de Julio de Caro. Adelante. Así que estamos hablando primeros años del siglo XVI. Finalmente, este chico se llamaba Francisco también. Y finalmente Enrique fue el que logró suceder a su padre con el número de Enrique II. Parece que este delfín, Francisco, era extremadamente tímido y muy débil. ¡Ay, qué tímido y qué débil es este niño!, decían todos. Pero allá por el año 1535 perdió la timidez. Entonces el rey se puso muy contento. El acompañante de su hijo era la señorita Delefange, dama de honor del palacio. La había conocido este chico en un baile campestre entre los yuyos. Todos estos detalles alegraron mucho al rey, que consideraba con tristeza y dolor a todos los varones vírgenes que tuvieran más de 14 años. Señores, hablaremos de la muerte del delfín Francisco. El delfín es siempre el heredero del trono de Francia, y del desgraciado señor Montecuculi. La muerte del hijo mayor de Francisco I, el rey de Francia, Francisco I de Valois. En realidad le habían dado la noticia de que el delfín tenía una amante. Y esto llenó de orgullo al rey Francisco, que por otra parte era un señor muy galante, muy aficionado a las damas, calavera. La joven